Bueno, ya estamos de vuelta en estos larguísimos cortes comerciales de 5 minutos que tenemos que hacer obligatoriamente, pero bueno, es un privilegio poder platicar con don Miguel Bazáñez, fundador de la revista Este País, y nos está comentando pues todo lo que ocurría en el México de los 90s, y ya estábamos por ahí del año 2000, don Miguel. Llega la transición a este país, llega el cambio de gobierno, llega Vicente Fox. ¿Qué pasa en la revista Este País y qué pasa con la dinámica informativa y de contenidos que tienen ustedes a lo largo de la llegada del panismo con dos gobiernos panistas, Vicente Fox, 2000-2006, y la llegada de Felipe Calderón y pues ingreso también de lo que se le conoce como la guerra contra el narco y todo lo que conocemos, don Miguel? Mira, Jaime, este país estuvo obviamente muy involucrado en la transición democrática, todo el periodo que empieza en 88 con esa encuesta que ya te platiqué, pero esa nos dejó una enorme lección de que a pesar de tener los datos de cómo veíamos venir una elección, la caída del sistema nos lanzó a encontrar en 1992, el Centro Carter en Estados Unidos nos invitó a observar la elección americana y fuimos Federico, Sergio Aguayo, que fue el segundo, era subdirector de la revista entonces, y varios, éramos un grupo como de 12 mexicanos balanceados de los tres partidos principales, en aquel entonces PRI, PAN, PRD. Verde. En las primeras, yo pregunto porque me llaman, ¿cuál es la autoridad que da el resultado electoral en los Estados Unidos en la misma noche de la elección? Y entonces me contestan, recuerdo y me impresionó, y ahí estábamos juntos Federico y Aguayo, y dicen, no, no es ninguna autoridad, son los encuestadores. Sí. Y dijimos, ¿cómo? ¿Mm? Y dicen, sí, con las encuestas de salida. Yo confieso que en aquel entonces no conocía las encuestas de salida, me pongo a investigar y decimos ahí mismo, Federico Aguayo y yo, pues, la próxima elección hacemos una encuesta de salida. Y entonces, tan pronto regresamos, nos ponemos a platicar de que vamos a hacer eso, y recuerdo que Federico en una conversación con Salinas le dice, no lo pueden hacer, y regresa Federico muy preocupado a decirme, oye, el presidente no va a dejarnos hacer, digo, no va a dejarnos, ¿y cómo nos lo va a impedir? ¿Qué cosa ilegal estamos haciendo? No tenemos que pedirles permiso. Y entonces empezamos a buscar si algún medio de comunicación, si algún consorcio, etcétera, lo hacía con nosotros. Se percatan que no nos vamos a detener y deciden una estrategia inteligente para que no fuera este país el que saliera con su encuesta de salida y con eso impidiera, como Qué cosa. en 88. Entonces, lo que hacen es promover 11 encuestas de salida. En aquel entonces, en 1993, hubo una de las reuniones de la Organización Mundial de Encuestadores que fue en Chicago, y ahí Federico y yo nos vamos con la colega americana Nancy Belden a hablar con Mitofsky, que era en aquel entonces el principal, bueno, el segundo de encuestas de salida en los Estados Unidos. El primero había sido el director de encuestas del Los Angeles Times, Bob Lewis, pero acababa de morir, y su socio, su segundo, era Mitofsky, y entonces vamos y hablamos con Mitofsky, le decimos lo que había pasado en 88, lo que queríamos hacer en 94, y que queríamos que él nos asesorara, pero pues que este país no tenía dinero. Entonces, no importa, lo hacemos pro bono, yo lo hago con ustedes, los apoyo. Se enteran en Los Pinos de lo que habíamos hablado con el principal encuestador americano, y entonces lo invitan
le dan un contrato de $2 millones, le ponen como personal de campo a Roy Campos, que era como dije hace un rato, director de encuestas del INEGI, y entonces así empieza, ¿cómo se llama la organización en México? No recuerdo, Mitofsky Campos, o bueno, y Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky. Y entonces, obviamente, hay 11 encuestas de salida, no hay posibilidad de mover, como se había movido en 88, el resultado de la elección. La de este país es una de las 11, pero le da una certeza total y efectivamente lo que en alguna declaración Margaret Thatcher dijo, que Salinas había gastado $10,000 millones en asegurar que el candidato del PRI ganara. De manera que eso provocó un cambio y como el público podrá entender, la presencia de los datos hacía mucho más robusto y le quitaba margen de maniobra antes, como tú recuerdas, a los políticos. Exactamente, era la Secretaría de Gobernación la que decía el resultado electoral, pero de la segunda mitad de los 90 empieza la presión para la formación del INE. La ciudadanización, ¿no? Exactamente. Y entonces, IFE se llamaba entonces, de manera que ya el resultado electoral no lo diera el gobierno, sino lo diera un organismo autónomo, muy vigilado por la ciudadanía. Es la época de oro donde entran Ortiz Pinchetti, Granados Chapa, Santiago Krill como consejeros. Y bueno, esto provoca al final, pues en 97 el PRI pierde el Congreso y en el 2000 pierde la presidencia. Pierde la Ciudad de México. Pierde la Ciudad de México, por supuesto. Con Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, y entonces se empieza obviamente una nueva etapa en el proceso de democratización altamente conducido por la sociedad civil. En aquel entonces fue la aparición del Grupo San Ángel, cuando la idea del choque de trenes en la elección entre Zedillo y Diego Fernández y Cuauhtémoc, y bueno, todo eso de alguna forma, esta nueva cultura empírica lo estaba permitiendo, y así llega Fox. Hay un gran entusiasmo de que con el PAN se iba a limpiar todas las barbaridades que había hecho el PRI, y pues resulta que no, barbaridades similares sí. hace el PAN. De todas formas, ya empieza a crecer la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo después del intento de desafuero que hace Fox. Tú recordarás que de repente un fin de semana hay un cambio de 180 grados en la postura de Fox, y hay un elemento que es importante. El Papa muere, me parece, en esa semana. Marta Sagún se va al Vaticano, deja solo a Fox. El fin de semana convoca Fox a Krill, creo que era secretario de Gobernación, al procurador, etcétera, y ya teniendo 2-3 días en que Marta no estaba, Fox toma la decisión de que hay que dar reversa, se cancela el desafuero, y bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. Siga. La popularidad de López Obrador se va al techo y se presenta a la elección del 2006, ¿verdad? Es una elección muy reñida, pero con una serie de cuestionamientos por la intervención directa del presidente en solicitar a los gobernadores que ayuden al candidato panista. Finalmente se impone Felipe Calderón. Y con el 0.56, ¿no? Famoso.
Exactamente. Y empieza toda pues la necesidad de la administración de Calderón de fortalecer su presencia y la guerra contra el narcotráfico, y todo eso lo va registrando la revista Este País en sus publicaciones mensuales, toda esta evolución. Y bueno, oiga, don Miguel, nos queda un minuto. ¿Qué significa oh, para usted, rápidamente, que estemos en un gobierno donde diga que tiene otros datos y que lo que dicen y lo que conocemos de datos duros, encuestas, de números, ellos dicen que tienen otros datos? ¿Qué significa esto? bueno, yo diría que el presidente, en primer lugar, obtiene su información en base a sus 3 recorridos por el país y a escuchar a la gente. Esa es una fuente muy poderosa de información que él tiene. De manera que forma sus ideas y sus planes a partir de ello, y por otra parte, efectivamente, es muy cauteloso y muy desconfiado de cualquier fuente, y Don por eso Miguel, está haciendo. ¿me permite hacer una pausa y regresamos para que redondee esa idea, por favor? Con todo gusto, claro. Vamos una pausa, 9:12. Ya nos alargamos un poco, 9:12. Estamos de vuelta.